La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Muy buenas noches, amigas y amigos. Mi nombre es Carlos Galaví. Sean todos ustedes bienvenidos de nueva cuenta a través de la frecuencia 97.9 FM Radio Zacatecas al tercer programa radiofónico de Son Político, un programa con sentido político, social y musical. Con el mismo cariño y aprecio, saludo también a todos los que nos siguen y nos sintonizan a través de las plataformas en vivo y en directo por medio de la página La Jornada y la página oficial de Son Político. Aprovecho también para invitarlos a que nos escriban sus comentarios en la página oficial de Son Politicón, ahí en Facebook o a través de La Jornada Zacatecas. Y sin más preámbulos, saludo con aprecio a mi compañero de micrófonos, anarquista de las redes sociales, dictador y pirata de los sondeos públicos, primo hermano del gran filósofo y filántropo de las clases menos favorecidas y desprotegidas, Antonio Atolini, tataranieto de don Porfirio Muñoz, fanático del nuevo gobierno, con su número 4 a la espalda, Raimundo Cárdenas. Buenas noches, camarada. ¿Cómo estás, brother? Se dicen entre ustedes los derechangos. Y bueno, es un gusto estar contigo, estimado hijo de la minoría rapaz. Gracias. Pues vamos a estar platicando sobre los acontecimientos que van a marcar la agenda de esta semana y que marcaron pues también el fin de semana. 100 días, Ray. Hoy el presidente rindió un informe por la mañana a los 100 días de su mandato constitucional, que en sí, pues bueno, ya suman 254 días desde que fue la transición, esa larga transición que se acordó con el gobierno anterior. Y pues bueno, quiero rescatar, Ray, y ojalá me puedas, o nos puedas platicar, tú que eres seguidor pues de este modelo de gobierno, nos platiques cómo es en general pues a estos 100 días. Yo voy a rescatar 15 puntos importantes. La primera, pues bueno, mencionó sobre la ley de extensión de dominio para combatir la corrupción, la reforma para la creación de la Guardia Nacional, reforma para el fuero constitucional que tienen los presidentes y expresidentes, modificación de la Constitución para validar las consultas populares, modificación para la austeridad y la revocación de mandato, reforma educativa con los maestros, relación de respeto a la autonomía de poderes, no privilegio como presidente a nadie de líderes de los sindicatos. Nadie ha sido afectado por su manera de pensar, también lo recalcó mucho ahí el presidente. Hay muchísimas cosas que no cuadran, pero bueno, ya nos platicarás. No ha sido, aplicaron las consultas para el NAIP fuera de toda legalidad, pero lo mencionó, el Tren Maya y termoeléctricas, venta de vehículos lujosos de gobierno en el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, las adquisiciones, poniendo un paréntesis sobre las pipas de Pemex, pero bueno, dice que hay adquisiciones muy transparentes, no imponer los gasolinazos y justificó la cancelación del nuevo aeropuerto por las pruebas que según el presidente tiene sobre el monte. Yo creo que tú decías fuera del aire que no hay que confundir efectividad con popularidad. Efectivamente. Me parece que pero también la efectividad se gana a través del respaldo popular o la legitimidad que te dan los procesos políticos en los que llegas al poder. Y Andrés Manuel está utilizando precisamente eso en temas polémicos que a la derecha o más bien a la minoría rapaz, por así decirlo, les duele mucho. Sobre todo, por ejemplo, con el nuevo aeropuerto, bueno, ya cancelado, el proyecto pues sí utilizó esta aplanadora con la que llegó al poder para sacar esta consulta que si bien no es fuera de la ley, Ray, hay que mencionarlo. Pero no es ilegal porque lo hizo todavía como presidente electo. Y como presidente electo no tiene ninguna responsabilidad. O sea, no hay ley donde diga que si un presidente electo no puede hacer tal o cual cosa. Esa la hizo a través de un partido y le dio más que legalidad, porque no es ilegal, se estaba facultando, legitimidad para tomar una decisión. Se estaba facultando al final, fíjense, lo que yo digo es que los jilgueros de la derecha decían que iba a colapsar el país si ganaba Andrés Manuel. Llegó las elecciones y no pasó.
Después decían que se iba a ir al carajo el país. Leo Zuckerman decía y proponía y recomendaba, así de patriota ese tipo, decía, saquen su dinero a los inversionistas. Llegó la cancelación del Naim y no pasó nada. Siguió el país y con mejores números. Es decir, las calificadoras, por ejemplo, el caso de las calificadoras. Nada más recordarles que esas calificadoras fueron las que les dieron una triple A las hipotecas basura que causaron el colapso financiero del 2008. Incluso las multaron en Estados Unidos por manipular ese tipo de informes. Pero es que posteriormente se sabe hoy, en la jornada lo publican, que estas calificadoras recibían dinero de Pemex, recibían dinero de la administración pública priista, Venezuela, y por eso, es decir, venían las calificaciones positivas. Es decir, una calificadora es verdad, o sea, ¿cómo calificas negativamente cuando le dices voy a ahorrar para pagar? ¿No? Te calificaba positivamente cuando mejor te seguías endeudando y no podías pagar. Oye, son las cosas que no pueden, pues decir. Mira, hay muchas contradicciones en este informe, sobre todo esto por lo que estamos platicando, de que por esa manera de pensar, el presidente fusila públicamente a las calificadoras. Pues que ellas solas se dispararon. Por eso están pensando, están disintiendo del modelo económico que se está construyendo actualmente. Ellos están calificando un riesgo a largo plazo sobre las finanzas públicas de la nación. Ahora, permíteme, también otra se contradice con el hecho de decir va a haber adquisiciones transparentes. Vimos cómo directamente compraron las pipas de Pemex. Esa es otra contradicción muy marcada, que yo pienso que esta oposición no es fácil de que se le vaya ese dato. No imponer gasolinazos. En este último bimestre, ¿cuánto subió la gasolina? 4%. 4%. Y tienes la inflación menor que se ha registrado en los últimos 30 años. Ok. La paridad del dólar no corresponde únicamente a la política económica de un país. En este caso el dólar se ha depreciado gracias a la pugna que tiene la moneda de Estados Unidos con China. O sea, hay muchos factores que también no puedes decir, fíjate, el presidente... El obradorismo no puede decir que el dólar el peso está mucho más fortalecido por ellos. Otra contradicción del presidente es de que dice que no va a haber apoyo a un partido en específico, de su contentillo, o a líderes sindicales. Vemos la reforma educativa, cómo está siendo orquestada directamente por Elba Ester Gordillo, una ex líder sindical que cuenta ahora con su apoyo. Es una contradicción, Ray, en este informe, que volvemos a esa misma dinámica de circo, pues, de informar. Pero Peña también hizo el informe en 100 días. Por eso, pero... Más mañana el gobernador Alejandro Tello tiene un informe sobre cómo va la situación de los contratos. El informe de Peña Nieto fue consentido al Pacto por México. Acuérdate que Peña Nieto son mecanismos políticos de avanzar en la agenda y de dar a conocer resultados. Aquí Miguel Alonso lo hizo, los 100 días de gobierno. Más bien, yo digo que hay que criticar, por ejemplo, Andrés, que el tema de seguridad sigue que arde. O sea, es el inicio de año más violento del que se tiene en el registro. Hay que checar también el tema del empleo. Si bien todos los inicios de gobierno presentan una disminución de los números del empleo, este inicio de gobierno sí hay un mayor número de desempleados, por así decirlo. Ok, y bajo todos estos temas, pues, todos estos temas que tocó el presidente, ¿qué calificación le das tú, Ray, a este gobierno? Mira, yo a nivel personal creo que Andrés Manuel... A los 100 días. A los 100 días me parece que está rápidamente demostrando una nueva forma de gobierno. A algunos no les parece, creo que como al 20% de la población no le parece, y al otro 80% está de acuerdo en esta nueva forma de gobierno. Las mañaneras, a mí se me hace un ejercicio de comunicación y transparencia muy interesante.
Pero yo a Andrés Manuel, ¿qué le diría? Que revisara, por ejemplo, los personajes que está poniendo los estados, ¿no? Es obvio que hay una campaña Qué importante es ese. de los distintos personajes políticos que aspiran a la gubernatura, que se está utilizando De toda la manera infraestructura. descarada, ¿eh? Pues sí, pero el tema también es la falta de oposición. Nosotros hemos buscado Es visiones y versiones de esa Atención, oposición, derecha, oposición. de esa atención. oposición, y son incapaces de hacer denuncias formales contra personajes impresentables que ya están ahí operando en la Secretaría de Bienestar, pero son incapaces de yo no sé qué le pase, pero no lo tocan ni con el pétalo de una crítica. Pero eso es responsabilidad Bueno, también de la oposición. es consecuencia de cómo hemos visto que el gobierno se abalanza contra quien... No, pero fíjate, Alfaro ha sido muy duro con el gobierno y fue y le dio la mano y creo que consiguieron 3.700 millones adicionales. Corral también ha sido durísimo, hizo el anuncio que al final se les dijeron muchos sobre el bloque opositor y va y les da la mano. O sea, me parece que hay que leerlo como Andrés, y después los encargos políticos que tienen, y que si no hay una crítica de la oposición y los medios de comunicación, a ver, los cambios que ha habido, que jamás hemos visto, es una crítica a un trabajo periodístico que descubre el nombramiento de personajes que no tienen el perfil como en el CONACYT, Así es. y que los cambiaron, Sí. ¿no? En otros, cuando lo Palomita hemos visto, ahí ¿no? para... O sea, hay palomita, pero del periodismo, Sí. de la oposición porque lo critica, y del gobierno porque actúa. O sea, me parece que es el ciclo virtuoso de la democracia. Una calificación, Rey, rápidamente. Yo le daría un 8.5. 8.5. Sí. Yo le doy un 6 aprobatorio mínimo. Hay cosas buenas. Por ejemplo, el combate al huachicoleo. A mí se me hace muy importante y yo creo que sí está dando resultados. Faltan las cabezas grandes de todo eso, ¿verdad? Sí, Lo para prometió, hacer- no lo ha hecho, pero pues bueno, yo le doy un 6. Y Raimundo, perdieron nuestros mineros en el básquet. Sí, caray, no dan una a estos compañeros. Pues como siempre, ¿no? Llega la esperanza y dices, este es el bueno. Y pues no, al parecer el gas se les acaba a final de temporada. Por ahí hubo mucha crítica sobre las nuevas contrataciones, ¿no? Los refuerzos Sí, que los llegaron, refuerzos que no que se nunca adaptaron muy ayudan. rápido, afectaron el juego que ya te venían... Sí, pues manejando, y les llegas y manejando. les metes un nuevo jugador, pues está complicado, ¿no? Pues ojalá nos puedan visitar pronto ahí, ya sea la directiva o los mismos jugadores de Minero. Les mandamos un afectuoso saludo, suerte para la próxima. Y pues los del fútbol que nos decepcionan más según tus Sí, sondeos piratas. Sí, también hay que aclarar que los sondeos en Facebook son una herramienta de interacción. Oiga, para pero convivir. más proporcionados, camarada. Pero es así para que no salga. Primero sale un sondeo de que Bob Dylan o Matute. Pues es que ese es el Y nivel que luego traía. sale usted celebrando de que ya vienen los... Bueno, no viene Alejandro Fernández como te habías pedido, pero bueno, hay que reconocer también que viene María Callas, viene Creedence, que son buenos Creedence. aciertos. Ese es el perfil Have que les you cuesta, ever ¿no? seen the rain? O sea, es el perfil de un festival cultural. Matute es el perfil del festival de la Miguelausa. O sea, si acaso, ¿no? Si no, pues Sí, lo mandas ahí a lo mejor, pues en una boda, algo así. Pues muy bien, camarada. Seguiremos atentos cómo va evolucionando esta cuarta transformación, ya a sus 100 días de mandato constitucional. Pues bueno, ya tenemos aquí a nuestras dos invitadas para hablar sobre la violencia de las mujeres y el aborto y entre otros temas que van junto con pegado. Bienvenida Emilia Pesci, directora municipal de las mujeres, Sí, el Instituto del Municipal Instituto de la Mujer. de las Mujeres. No, Emilia Pesci, muchas gracias por venir. Y también aquí Gracias. Lisbeth, la diputada Lisbeth Márquez. Bienvenida Lisbeth, gracias por ¿Qué estar tal? con Muchas nosotros. gracias, es un gusto estar con ustedes, gracias por invitarme. Y pues bueno, vámonos luego a la materia, a lo que nos compete, pues, ¿verdad? El Banco Estatal de Datos sobre Violencia contra las Mujeres nos arrojó que el 2018 hubo un total de 22 feminicidios. De estos 22 feminicidios, la mayor parte fueron 8 que fueron entre adultos de 30 a 59 años. Un total tuvimos también en el 2018 de 9.742 casos de violencia contra la mujer. ¿Qué logros, qué retos tenemos en este tema? Vimos también una marcha de feministas abordando este tema tan importante que
ahorita nos está ocupando, pues llega un momento coyuntural, pues digamos muy polémico, porque también ahí el presidente anunció el 14 de febrero un recorte sobre los programas precisamente que asisten a este tipo de problemas. Empezamos con Emilia. Sí, gracias, Ángel. No, pues sí, efectivamente es una problemática real, ¿no? No decimos que sea creciente, tal vez es una situación que cada vez más se evidencia, dado que pues no tiene mucho, incluso la tipificación del feminicidio. Así. Estamos hablando de feminicidios, resultado también de la tipificación del mismo, si no, no siquiera estaría evidenciándose. Sin embargo, sí, estadísticamente Zacatecas ha fluctuado los últimos meses entre los primeros lugares. En este momento estamos en el quinto lugar per cápita en número de feminicidios. Es bien grave que normalicemos incluso el escucharlo, porque el hablar de un feminicidio es hablar de la muerte de una mujer por razón de haber nacido mujer. Así es. Entonces es una problemática que nos enfrenta al reto más grande, el de la estructura, el de la cultura, ¿no? El de no bastan las reformas en las leyes, necesitamos cambiarnos el chip, ¿no? Porque la violencia contra las mujeres es real y necesitamos, repito, evidenciarla en todos sus tipos, todas sus modalidades, en todos lados. Lisbeth. El tema de la violencia contra las mujeres es un tema que especialmente me toca, porque como migrante zacatecana me ha tocado hacer el acompañamiento con mujeres migrantes zacatecanas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema. Es decir, si la violencia contra las mujeres es delicada, en la mujer migrante se agrava mucho más, porque carece de toda su estructura primaria de apoyo. Es decir, está con todo adverso, lejos de su país, lejos de su idioma, sin una situación migratoria. Por ejemplo, si una mujer ve amenazada su vida, al que menos le va a llamar es a la policía, porque tiene miedo de ser deportada. Si no tiene una situación documentada, entonces ¿cómo va a hablar a la policía si está huyendo de la policía para el tema de una deportación? Entonces, durante los 8 años que fui representante del gobierno de Zacatecas en Estados Unidos, en Chicago y el Midwest, me tocó ver situaciones muy delicadas porque desafortunadamente se da muchísimo en la comunidad zacatecana. Sí. Es tradición que llegan nuestros migrantes zacatecanos al municipio, al rancho, a la comunidad, y se casan con una jovencita pues que desafortunadamente pues ni siquiera en la capital ha vivido. Entonces de vivir en una comunidad rural de Zacatecas, llegar a vivir a un Chicago donde no puede manejar, donde no habla el idioma, donde no tiene documentos, una situación migratoria regular, donde no puede trabajar, donde el peso social de regresar al rancho, pues no, ¿cómo así que salía la mercancía? ¿Cómo regreso? ¿No? Entonces, todo eso se agrava y desafortunadamente me tocó trabajar conjuntamente con el Consulado General de México en Chicago, en donde me decía el cónsul de protección, si la violencia contra la mujer fuera una enfermedad, ya sería problema de salud pública, sería una epidemia, ¿no? Entonces, sí es muy delicado porque así como estamos viendo que el gobierno recortó para los refugios y para todo el tema de la violencia, en los consulados también se recortó el tema de protección. Entonces, los consulados tienen 2 funciones principales, que es la de documentación, expedir pasaportes y todos los connacionales, y la otra es la de protección, que no únicamente está enfocada a las personas que deportan, sino a las mujeres víctimas de violencia doméstica, que si se llega a comprobar que fueron víctimas de esa violencia, pueden incluso llegar a tramitar una visa humanitaria U, pero desafortunadamente el miedo paraliza y ni siquiera son capaces de utilizar las herramientas que el gobierno pone a su disposición. Entonces, bien, como dice Emilia, sí, el hablar de un feminicidio, claro que es el caso extremo, pero hay mucho más, yo lo pienso así, lo más grave es que hay mucho más mujeres que sin llegar a estar en esas cifras, son personas, mujeres que cotidianamente sufren del maltrato, y no solamente en el tema familiar, sino en el tema político y en el tema laboral. Entonces, por eso es tan importante atacar el problema no hasta que llegue a ser un feminicidio,
O sea, yo me atrevería a decir que la inversión tiene que ser en cuanto a políticas que prevean eso, pero también tiene que ser en la sociedad, despertar conciencias y la prevención, es lo más importante. Ahí yo entraría con el tema, yo lo venía platicando con nuestra compañera Marlet, y nos dice, él decía que a veces me apenaba las reacciones que tenía nuestro género en el tema de los masculinos, porque en el tema hicimos una encuesta media rara, porque detectamos que había medios, por ejemplo, que destacaban más en sus portadas del 9 de marzo la pinta que hicieron donde decía el Estado feminicida, ¿no? Entonces hicieron un escándalo por una pinta, y la mayoría de los comentarios era que equiparaban la pinta de un monumento, a un monumento histórico, a un feminicidio, ¿no? A la violencia. Es decir, nosotros lo hicimos como para contrastar, ¿no? de que hay, históricamente los conservadores han intentado disimular las agresiones contra las mujeres, y mi pregunta sería, ¿qué hacer para que los hombres seamos más conscientes de que en efecto sí hay una desigualdad? En efecto ganan más, nosotros ganamos más que ustedes trabajan más en el hogar que los hombres, tienen más responsabilidades frente a los hijos que nosotros, que frente a la ley quizás estemos en condiciones similares, pero en el día a día aún sigue existiendo una desigualdad enorme. ¿Qué le dirían a los hombres para que entendiéramos estos movimientos y respetáramos aún más y entendiéramos que sí existe desigualdad? Bueno, como feminista me asumo, hay una definición de feminismo de Angela Davis que es la que más me gusta, cuando ella dice, el feminismo es la idea radical de que las mujeres somos personas, ¿no? Y pues sí, eso hay que entenderlo principalmente, las mujeres somos personas. Hay que hacer este análisis del reconocimiento de la mujer como persona en la historia, la mujer como ciudadana, ¿no? ¿Hace cuántos años que la mujer en México vota? Alrededor de 60 años. Sí. Si lo comparamos con la historia del país, incluso hablemos del México después de la conquista, ¿de cuántos años estamos hablando? Si lo equiparamos a la historia misma de la humanidad, ¿cuánto tiempo representan 60 años desde que las mujeres somos consideradas ciudadanas? Desde que las mujeres podemos decir que tenemos derechos, y ha habido derechos que hemos tenido que irnos ganando cada vez más y más y más y más. Lo repito, lo más difícil es transformar la cultura, es transformarlo, porque pareciera que es un asunto de afrenta, que genera encono, que pareciera que se está retando a los hombre varones. malo, mujer buena, exactamente, ¿no? Y no, el mismo sistema que pues engendra ahí al machismo, a todas estas desigualdades, también vive en el seno de las mujeres, y lo vemos todo el tiempo. Estamos contra este sistema. Por supuesto que los varones son los seres privilegiados, ¿no? en esta estructura. Sin embargo, también ya vemos mujeres que muchas de las veces respaldamos la existencia de sus privilegios. Por eso el asunto es que la única manera de reconocer esas desigualdades, desde mi punto de vista, es apegándonos a la estadística en este momento. No hay otra forma de que los varones reconozcan las desigualdades, porque cuando se les habla de otra cosa siempre te están exigiendo que pruebes. Prueba. Pues aquí están las pruebas, aquí están las estadísticas, aquí está claramente las denuncias de hay un claro intrafamiliar. incremento sobre estos casos, un claro incremento, y pues bueno, el presidente dice que no es tema prioritario, ¿verdad? Ahorita hay que combatir la corrupción. Lisbeth, ¿qué mensajes les darías acá a los masculinos, los caballeros? A mí algo que me funcionó mucho, yo desarrollé, siendo representante del gobierno, un programa especial para atender la violencia doméstica en mujeres migrantes. Se llama el programa Mariposa, Construyendo Alas para la Libertad. Y este programa, que ya es un programa del gobierno de Zacatecas, fue incluso ha sido replicado por los consulados. Y a mí lo que me funcionó mucho con los hombres, con los caballeros, es ponerlos en los zapatos de sus hijas. Es decir, les voy a platicar rápidamente la experiencia. Cuando tratamos de implementar este taller
las primeras conferencias fue un fracaso. ¿El taller a qué se refiere? Es un acompañamiento para las víctimas de violencia doméstica en Estados Unidos, con todos los recursos que tienen del gobierno de Estados Unidos, porque aunque sean mujeres indocumentadas, aún así cuentan con la protección del gobierno de Estados Unidos, pero por miedo, el miedo te paraliza y no utilizan todas esas herramientas. Entonces, el programa Mariposa, Construyendo Alas para Libertad, que desarrollé, lleva 3 años aproximadamente, estaba pensado no para la víctima, sino para los hombres, es decir, para los presidentes de las federaciones y de los clubes de migrantes, con la idea de despertar la conciencia en ellos y que llevaran el acompañamiento de todas las mujeres migrantes que forman parte de los clubes, de las federaciones. Nosotros siempre escuchamos mucho sobre la organización comunitaria de las federaciones, que los zacatecanos somos íconos a nivel nacional. Tenemos 20 federaciones, son muchísimos clubes de migrantes. De los más grandes a nivel nacional. A nivel nacional la mejor organizada. Así es. Entonces, este programa iba dirigido, pero no para las mujeres, es dirigido a los hombres. Es decir, dirigido a los presidentes de las federaciones, sí, y despertar conciencias. Cuando hicimos los primeros talleres, verdaderamente fue... Tengo que cortar aquí, discúlpame, Liz, tenemos que ir, pero bueno, regresamos con eso y Mariposa, vamos a regresar. Mariposa. Aquí les dejo sí o no al aborto, concluyendo sobre lo que nos platicabas, Liz. Sí, de Mariposa. Les comentaba que cuando iniciamos ese taller, la invitación primera fue directa para las personas víctimas de violencia doméstica. Pues desafortunadamente tuvimos muy poca gente. ¿Por qué? Porque obviamente es muy difícil asumirse como víctima de una situación así, porque es reconocer que con el que estás viviendo. Entonces, los primeros talleres, pues no tuvimos éxito en la convocatoria. Cambió totalmente cuando dirigimos la convocatoria hacia los presidentes de las federaciones como líderes. Es decir, no fue para el primer consumo ese taller, sino para capacitar a los hombres líderes para apoyar a otras mujeres. Y la idea cambió totalmente cuando dijimos, no se trata no es algo genérico al hablar la violencia en las mujeres, puede ser la violencia en tus hijas. Es más, me atrevería a decir que si decimos en tu esposa, no les caía el 20 como les cayó cuando dijimos, ¿sabes qué? Con el tema de los hijos. Tus hijas, o sea, vacuna a tus hijas contra la violencia doméstica. ¿Por qué? Porque una vez que están dentro, con hijos, es muy difícil salir. Entonces, literalmente tenemos que desarrollar esas vacunas, y la forma de cambiar la mentalidad en los hombres es poniéndolos en los zapatos de sus hijos. Precisamente estaba viendo una fotografía de la marcha que se realizó en la Ciudad de México con este sentido de feminista, de una playera que decía, ¿no? Alzo la voz porque mi hija ya no puede, ¿no? Un caso de feminicidio infantil, pues, ¿no? Que son casos lamentables. Pero pues bueno, yo quisiera pasar ahora a un tema muy importante, que es dentro de esta dicotomía entra el tema del aborto. Sí o no el aborto. Yo en este tema quiero hacer mucho énfasis porque le decía a Ray, en este tema vi un parlamentarismo puro, y que celebro tanto de que senadores de la misma bancada defiendan posturas tan fuerte como lo hicieron Lili Telles de la fracción de Morena, la senadora, sí, claro, con la otra de su misma bancada, que pues hubo ahí un encuentro muy fuerte, ¿no? Sobre estos pañoletas verdes que decía el hashtag aborto sí. Pero bueno, yo quisiera preguntarles a Emilia, Lisbeth, sí o no al aborto, ¿por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Adelante. Emilia. Bueno, yo creo que mi postura es del dominio público, entonces, puede ser personal, digo. No, a final de para nadie. Cualquier mujer que tenga que pasar por una situación de estas es una situación difícil, es una situación triste, es una situación dura, claro, pero es necesario que se legisle desde el Estado laico, para que, lo decía en el corte la diputada, son cosas que ya pasan, hay que adaptarnos a la realidad. Las mujeres en México están muriendo por abortar. Pegarnos a la estadística. Y no cualquier mujer, las mujeres pobres en México están muriendo por abortar. A veces cuando emitimos posturas las emitimos desde el privilegio,
desde el pensar que todas las personas tienen acceso a la misma cantidad de información que nosotras o nosotros. Sin embargo, no es así. Necesitamos darnos cuenta que hay un alto índice de embarazos adolescentes. Somos el número 1 en Latinoamérica. Somos el número 1 en Latinoamérica. Estamos teniendo niñas de 10 años pariendo. Y nadie me va a decir que una niña de 10 años tiene la capacidad emocional y mental para inmiscuirse en una relación sexual libremente. Esos casos debieran estarse tratando como violaciones. Esos embarazos debieran interrumpirse, y más si son niñas pobres, y más si el padre no se conoce, o si el padre tiene 20, 30 o más años. Tenemos una problemática real, un problema de salud pública. Que es como hay que verlo, o desde un tema de salud pública, no es un tema moral. No es un tema moral, es un tema de salud pública, y como tal tenemos que contrarrestarlo. Como tal se tiene que trabajar desde las instituciones. Sí, ninguna mujer desea abortar. Una mujer que está embarazada dice, sí, me voy a embarazar para fin que pueda abortar. Nadie piensa en eso. Se piensa, justamente yo me dicen, ¿estás a favor del aborto? ¿Abortarías? No, yo ahorita lo que más quisiera es poder tener un hijo en este momento, ¿no? Entonces lo estoy planeando. Te digo, para ver más o menos cómo me ya tengo una hija. No es que yo quiera el aborto para mí. Yo quisiera el aborto para que las mujeres puedan decidir libremente sobre su cuerpo, pero sobre todo aquellas que en este momento, o que en los momentos más trágicos tienen que enfrentarse a una realidad cruda. Y también lo repito, como lo he dicho en muchas ocasiones, porque sí considero que hay un punto en el que la concepción no implica humanidad. Es decir, sí hay un punto del embarazo donde se desarrollan terminaciones nerviosas, donde se desarrolla un corazón. Pues pero son las 12 semanas. Exactamente, en la Ciudad de México, después de las 12 semanas, incluso si es violación, incluso si está en peligro de la vida de la madre, es delito. Sí, en el pleno pusieron ahí un video de ultrasonido de 10 semanas, que híjole, encrudece todo este tema aún más. Yo, por ejemplo, vi a una secretaria de Gobernación declarando fuertemente, va de por medio mi vida a que se criminalice a las mujeres por abortar. Lisbeth. Como tú comentabas, Carlos, yo siento que no es un tema de decir sí o no. Es un tema de muchos claroscuros. Me atrevería a decir que el aborto es el tema más polémico, incluso por encima de los matrimonios igualitarios, sobre cualquier tema la polémico. legalización de la marihuana. Cualquier. El tema lo supera en cuanto a polémica, porque llevan muchas convicciones personales, no únicamente religiosas. Pero también hay una realidad, como lo comentas. Entonces, pienso que debemos, no es un sí o un no, sino es un tema que se debe estudiar desde todos sus puntos, desde todos sus claros oscuros, y no involucrar tanto la cuestión personal, pero es muy difícil despegarse de un credo personal, ¿no? Entonces, yo pienso que es una realidad, que lo único que no podemos hacer es decir un no, sino tenemos que pensar en la realidad que se vive, no en México, no en Zacatecas, no en el mundo, incluso tomar casos exitosos, como lo comentaba de la Ciudad de México, o sea, no tiene que ser sí al aborto y un sí tajante, ¿no? Y no se puede decir un no a una realidad que estamos viviendo. Se tiene que estudiar todos esos claros oscuros y buscar un punto medio de no llegar al no o no llegar al sí. Solo para alimentar este debate, saqué esta cifra del gobierno de la Ciudad de México. Hay que recordar que el gobierno de la Ciudad de México es la única entidad donde no tiene causales para hacer esta práctica. Tan solo de abril del 2017 al 31 de diciembre del 2018 se realizaron un total de 205.580 interrupciones. ¿Cuántas muertes dice o no? No dice las muertes, nada más dice el número de... Es que la cifra de muertes es cero. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. En la Ciudad de México. Tienen una cifra cero de muertes por interrupción. Y Zacatecas, pues bueno, hay que decirlo, tiene 5 causales por este tipo de práctica. ¿Qué comentario les merece? Bueno, regresando pues a
un poco a precisamente esta declaración que hizo, bueno, giró una circular el presidente Andrés Manuel a su gabinete, donde instruía a los secretarios no aplicar, abundar y aplicar presupuesto sobre el apoyo para la violencia contra las mujeres, para estas casas, y en contraparte una secretaria de Gobernación muy visionaria, muy activa pues en este tema, pero que dispare del presidente. ¿Qué comentario o qué opinión les merece sobre eso? Bueno, puntualmente yo creo que hay demasiadas organizaciones de la sociedad civil haciendo trabajo, que es un recurso que estaba presupuestado incluso, porque hubo controversia antes de que se aprobara el paquete económico, ya estaba la controversia de esos recursos iban a desaparecer. Sí. Los recursos no desaparecieron, se etiquetaron, por lo que estamos esperando que se reconsidere esta postura todavía. Pero ya dijeron que sí, va a existir sí, el apoyo. El apoyo va a existir, el punto es la manera en que se va a hacer llegar este apoyo. Sin duda nos queda mucho trabajo por delante como mujeres en todos los gobiernos, en los de izquierda, en los de derecha. Sí, sí, más que los gobiernos en la sociedad. Claro, pero el gobierno sigue siendo el reflejo de la sociedad, ¿no? Y seguimos teniendo trabas en los gobiernos. Cada vez menos, es cierto, cada vez no podemos generalizar. Sin embargo, hablando de un gobierno federal, ¿no? Con toda esta estructura, pues por supuesto que no vamos a decir que está superado solo porque el presidente diga una u otra cosa. Estamos esperando que se reconsidere esa postura. No la comparto personalmente, no comparto que no se entreguen esos recursos, pero no podemos compartir todo, pues, ¿no? Precisamente de eso se trata. Y se vale disentir, ya lo dijo. A ver, hay un tema también interesante que dicen que se pone a consideración, a consulta, este tema del aborto, entre otras cosas, el matrimonio igualitario. ¿Qué opinan de eso? ¿Sí se consultan los derechos? Yo creo que no. Yo creo que el derecho al aborto no debe consultarse, sino que debe discutirse de manera parlamentaria. Lisbeth. Yo pienso que sí. En lo personal, pienso, para tomar una decisión, si únicamente fijara la postura en base a lo que yo pienso, pues sería una visión muy egoísta. Y aquí no importa lo que Lisbeth piense, importa lo que la sociedad vive. Yo pienso que sí, que debe de ser no una postura de decir únicamente la decisión de la bancada o del partido o de la legisladora, sino que debo de escuchar, incluso porque en las diferencias es donde se encuentra la riqueza. Muchas opiniones mías han cambiado a raíz de escuchar organizaciones, ¿no? A raíz de experiencias, y lo que comentaba hace un momento, a raíz de la realidad que vive el mundo, ¿no? Entonces, yo pienso que sí es importante, más que consultar, escuchar. No es necesario gobernar consultando de todo, porque se supone que las personas votaron por una persona que tiene la capacidad para decidir. Entonces no vas a estar, antes de cada decisión, estar preguntando. Pero sí es muy importante porque, sobre todo en el tema, por ejemplo, del aborto, sí es un problema de salud pública, pero hay muchas personas que también merecen escuchar. Y siento que la diferencia es lo que nos enriquece. Yo he tenido posturas a lo mejor muy firmes que se han visto modificadas, pero sobre todo enriquecidas por escuchar a personas, ¿no? Entonces, no todo es, la realidad muchas veces es relativa y la percepción depende del lugar, la posición donde estamos. Desde una curul a lo mejor es muy cómodo tomar una decisión. Es muy cómodo desde una curul y como dices tú, con toda la vida arreglada, sin vivir la problemática, y hay que muchas veces, en la mayor medida que se pueda, ponerse en los zapatos de las personas, escuchar la problemática, y eso enriquece las decisiones. Bueno, es que en este caso, como los matrimonios igualitarios, algunos dicen, bueno, es que si el Estado puede garantizar eso, nada obliga a que lo hagan, ¿no? Es decir, los matrimonios igualitarios no te hace que te cases con alguien de tu mismo sexo. El que sea legal el aborto tampoco hace una obligación de abortar, ¿no? Para mí una consulta respecto al aborto sería casi como preguntarle a alguien más qué puedo hacer sobre mi cuerpo, ¿no? Es una decisión individual. Lo que necesitamos es garantizar las condiciones de seguridad para que las mujeres que se vean en la necesidad de interrumpir un embarazo de acuerdo a los parámetros establecidos
no tengan que hacerlo de manera riesgosa. El decir sí al aborto, no al aborto en una consulta pública incluso es sí darle un carácter, conocemos a la sociedad. Es como si hubiéramos llevado a consulta el tema de los matrimonios y la Corte, la Suprema Corte hubiera dicho no, vamos a hacer una consulta. Es un asunto de derechos humanos, Sí. ¿no? Del acceso a la salud. Totalmente de acuerdo. Entonces, no, yo creo que en este tema no. Hay muchos otros temas en los que seguramente incluso debería haber decisiones vinculantes de la consulta, los resultados de la consulta debería ser vinculante, pero no cuando estamos hablando de derechos humanos. Ray. Pues bueno, ahí disculpen que no les ofrezcamos una agüita, pero ya saben el sentido de esta cuarta transformación. De la austeridad republicana pasamos a la pobreza franciscana. Pero bueno, me quisiera, ya para cerrar el programa, platicaban en el primer bloque con Raimundo sobre estos 100 días de gobierno. A ustedes, en lo personal, ¿qué calificación le ponen a estos 100 días? En un minuto. En un minuto que nos puedan decir qué les ha parecido estos 100 días de la famosa cuarta transformación. Lisbeth. Pues todo menos aburrido. Eso sí. La verdad, y la popularidad del presidente no me deja mentir. Podremos, yo en lo personal no estoy de acuerdo con, sobre todo hablando del presupuesto que me tocó sufrir desde la legislatura para... 3x1. Con el 3x1, no irnos tan lejos, de 517 millones que autorizó el presidente Peña Nieto a 0. O sea, Sí, prácticamente caray. desaparecieron. Bueno, ya hay como después de que se estuvo haciendo una lucha y todo, a manera de limosna, dieron 200 millones de pesos, que es para toda la comunidad. O sea, no va en proporción los 33 mil millones de dólares que por remesas entran a 200 millones de pesos. O sea, no va en proporción los 1,000 millones de dólares que aportan los migrantes zacatecanos. Es casi el presupuesto del Sí. gobierno estatal. O sea, Y aumentó este año las remesas, ¿no? También Sí, ya aumentaron. exacto, o sea, eso nada más es lo que entra por cifras oficiales del Banco de México. Sí. No, pero ese ya es otro programa, ¿no? Lo que mandan por otros lados. Sino que lo que traemos todo cuando viajamos, o el pago de la quinceañera, o el pago de la luz. Del 1 al 10, Liz, ¿qué calificación le pones al presidente? 6. 6. Perfecto, yo también le puse 6. Emilia, Por rápidamente. eso no se vale porque Yo le puse 8.5. yo jamás me he ajustado inclusive a un partido político, yo me sigo asumiendo independiente. Estoy Independiente. trabajando en un gobierno que tiene colores y demás. Sin embargo, tengo mis propias críticas a la misma estructura del partido, pero bueno, eso lo platicamos luego. Respecto al presidente, me parece, por ejemplo, en los temas de territorio, Sí. que son temas que a mí me apasionan, creo que a la hora de hablar del territorio, los únicos que debieran decidir sobre su territorio son los habitantes del territorio, como en el tema del tren, etcétera, etcétera. Así es. Eso es lo que yo me cuesta trabajo ahí. Sin embargo, también la lucha contra la corrupción me parece bien importante, me parece algo bien de destacarse del presidente. El tema de los hidrocarburos también es Una muy palomita y le importante. puse yo al combate del huachicol. También a lo mejor si hablamos pues de muchas otras cosas que pudiéramos celebrarle a este gobierno y otras tantas no. Yo creo que soy en una postura muy crítica, le pongo un 8. ¿Un 8? Ujú. Raimundo ya dijo un 8.5 y allá ustedes, los que nos sintonizan y nos ven en directo, pónganle su calificación, escríbanos por la página de Son Politicón. Muchas gracias, se nos fue la hora rapidísimo. Gracias, diputada, gracias Emilia, ojalá nuevamente nos puedan acompañar para abundar en otros temas. Gracias a todos ustedes, camarada. Nos vemos, brother. Y nos despedimos con esta rola de mi novia Rihanna. Nos vemos. La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad.